En este tema vamos a desarrollar los cambios agrarios producidos en España por el nuevo sistema liberal que se va imponiendo desde el primer tercio del siglo XIX. España era, como casi todos los reinos y estados del antiguo régimen, un país agrario, pero con una estructura de la propiedad y unas leyes que impedían la creación de riqueza y el despegue de la producción como estaba ocurriendo en otros países. El nuevo sistema liberal, desde el punto de vista económico, reconoce dos principios fundamentales, la propiedad privada y la libertad de mercado. Por ello, se propuso cambiar las bases del sector agrario español. De acuerdo con estos razonamientos, la revolución liberal burguesa actuó sobre el sistema de tenencia y propiedad de la tierra, logrando cambios significativos. En el antiguo régimen, gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, estaban fuera del mercado, pertenecían a la iglesia o a los municipios. Además de no tributar, no podían ser vendidas. Al encontrarse fuera del mercado, se obstaculizaba su capitalización y mejora. En el siglo XVIII, los reformistas ilustrados, preocupados por maximizar los beneficios procedentes de la explotación agraria, trataron tímidamente de cambiar el sistema señorial de propiedad. Pero habrá que esperar al siglo XIX para que se produzcan verdaderos cambios en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra. Para ello fue necesario desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. Mediante las desvinculaciones se liberan las tierras de los patrimonios vinculados, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender libremente sus posesiones. Para poner en marcha las desvinculaciones eran necesarias otras medidas legales previas. Abolir los señoríos, lo cual significaba acabar con las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios, convertir en propiedad particular y libre las tierras señoriales y suprimir los mayorazgos. Era esta una institución de origen medieval mediante la que se asegura la integridad de los patrimonios, transmitiéndose estos al primogénito, que quedaba como usufructuario, no pudiendo vender los bienes heredados y debiendo transmitirlos íntegros a sus herederos. Y mediante la desamortización, por el que el Estado nacionaliza los bienes eclesiásticos o civiles de los municipios para su posterior venta en subasta pública. Con estas medidas se pretendía, en definitiva, aumentar el número de propietarios, los cuales, mediante la aplicación de su trabajo, aumentarían su riqueza y la de la nación. En estos procesos se pueden distinguir varios pasos. En primer lugar, se promulgan las leyes para proceder con las desvinculaciones de los bienes nobiliarios y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales. En segundo lugar, los nobles de esa manera pueden vender sus tierras y la burguesía interesada puede comprarlos para aumentar su producción. A continuación, en lo que se refiere a los bienes amortizados, el Estado se apropia de dichos bienes, dejando de este modo de estar en manos muertas, para convertirse en bienes nacionales susceptibles de ser vendidos en el mercado. Y finalmente, esos bienes salen a la venta en subasta pública. Los beneficios obtenidos por el Estado español fueron destinados principalmente a amortizar y a disminuir la dilatada deuda pública. Los cambios en la estructura legal de la propiedad y en concreto la desamortización se produjeron de manera discontinua, siendo impulsada o frenada según el signo político de los gobiernos. Desde 1767 pasaron a manos privadas casi 20 millones de hectáreas, el 39% de la superficie del Estado. Las causas fueron variadas, desde el regalismo, es decir, la teoría del poder del rey sobre todos sus súbditos, incluso los de la Iglesia, que supuso un enfrentamiento con los jesuitas que fueron expulsados y perdieron sus propiedades, hasta distintos intentos liberales en distintas etapas, pero que por su falta de tiempo no supusieron cambios reales. Pueden distinguirse una serie de fases en este largo proceso desamortizador. Una de las primeras desamortizaciones eclesiásticas se llevó a cabo en tiempos de Carlos IV, hacia 1798, la llamada desamortización de Godoy. El Estado obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuitas y de las obras pías, hospicios y beneficencias. Durante la Guerra de Independencia, el gobierno de José I por un lado y las Cortes de Cádiz por otro decretaron nuevas desamortizaciones, que al igual que las que se pusieron en marcha durante el trienio liberal, no tuvieron casi ninguna repercusión debido a la reposición del absolutismo monárquico. Las desamortizaciones posteriores serán las más importantes de todas, debido a la importancia de los bienes a los que afectaron y a la trascendencia que tuvieron. Nos referimos a la desamortización de Mendizábal desde 1835 y a la desamortización de Madoz desde 1855. Las analizaremos a continuación con un poco más de detenimiento. Durante el reinado de Isabel II se producen los dos grandes avances desamortizadores del país. Las causas son las siguientes. En primer lugar, y como principio general, desmontar el antiguo régimen y las condiciones jurídicas que estaban en contra de los principios generales vistos anteriormente, propiedad privada y libertad de mercado. En segundo lugar, para solucionar un problema crónico de la economía española, la escasez de tierras libres, debido a las vinculaciones y a las amortizaciones, que dejaba a la burguesía sin la posibilidad de adquirir tierras y asimilar
asimilarse social y económicamente a la envidiada nobleza y que frenara cualquier intento de aumentar la producción y el rendimiento de las tierras. En tercer lugar, crear una base social más sólida para el liberalismo, ya que gran parte de la nobleza se benefició de estas medidas al aumentar sus propiedades y su riqueza con la compra de tierras. Y en último lugar, para poder tener fondos para ganar la guerra carlista y a la vez disminuir la elevada deuda que el Estado tenía desde hacía mucho tiempo. El desarrollo del proceso fue muy complejo y el procedimiento seguido ayuda a comprender las causas que hemos comentado antes, ya que se nacionalizaba, el Estado se convertía en su propietario, los bienes eclesiásticos. Luego se subastaban al mejor postor y se beneficiaba a los compradores que pagaban con títulos de deuda pública. Las consecuencias fueron muy importantes. La consecuencia política más importante fue el triunfo del liberalismo y el fin definitivo del antiguo régimen. La desamortización proporcionó fondos y apoyos para ganar la guerra carlista y asentar el sistema liberal. Consecuencias sociales como la aparición de un nuevo grupo social muy influyente, la burguesía agraria, la consolidación de la influencia social de la nobleza, perdieron privilegios pero a cambio ganaron prestigio y riqueza, y el empeoramiento de las condiciones del campesinado no propietario por el aumento de las rentas de arrendamiento de la tierra y peores jornales. También podemos hablar de consecuencias económicas, como el aumento de la producción que beneficia el crecimiento demográfico, lo que supone un mayor mercado de consumo y de mano de obra. También el retraso en la industrialización del país, algo que se menciona poco pero que es muy importante, puesto que la inversión que en otros países se dedicó a la industria en España se dedicó a la compra de tierra. Y finalmente, como consecuencia económica, la consolidación de la estructura del sistema de propiedad. Finalmente podemos hablar de consecuencias culturales, como el deterioro del patrimonio artístico de la Iglesia y los cambios urbanísticos que fueron muy importantes. Por ejemplo, las propiedades del convento de San Francisco y Santa María de Jesús en Lebrija se convirtieron en la plaza donde se sitúa la estatua de Luis Antonio y sus casas particulares. El proceso continuó con una nueva desamortización. Las causas, el desarrollo y las consecuencias son una continuidad de la eclesiástica o de Mendizábal que hemos visto anteriormente. Con la Ley de Desamortización General de 1855 se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la etapa desamortizadora anterior, que eran muy pocos, así como los bienes de los pueblos, los denominados bienes de propios, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos o municipios, y los bienes comunales o baldíos, que eran aprovechados libremente por los vecinos, constituyendo una parte bastante importante de las economías domésticas campesinas. Salvo pocas excepciones, solo se aceptó el pago en metálico. Al pagarse los bienes por su valor real,